Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional Formando Triunfadores basado en valores. Pedregal Majes, literatura, tercer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 6, tema 3, el género narrativo. Bien, alumnos, con relación a este género narrativo, llamado uno de los géneros modernos, esto tiene, como se llama, su origen en este género antiguo, el primero, que es la épica, ¿no? Y es uno de los más importantes en nuestra historia, porque debido a ellos nos permiten a alumnos conocer costumbres, ¿no? Anécdotas, parte de la historia nuestra. ¿Y en qué consiste esa narración? En contar, ¿no? Describir, relatar una historia ficticia también, que mantiene distancia de los sentimientos del autor, ¿no? E incluso hasta tiene una función educativa, como lo vamos a ver adelante. El texto narrativo, alumnos, como en sus inicios, toma como referencia a lo que es el aspecto mitológico, ¿no? Alusión a la mitología, mitos, leyendas, intervención de dioses, con lo que es la épica. El texto narrativo, alumnos, se caracteriza por el narrador, los personajes, el tiempo y el espacio, que son elementos muy importantes, son rasgos muy característicos del género narrativo. El narrador, pues, quien narra la historia, pues el narrador viene de narrar. Y veamos los elementos, ya en una forma más específica, estudiantes. El narrador. Tenemos el narrador omnisciente, ¿no? Aquel que todo lo sabe, que lo conoce, sabe lo que piensan los actores, ¿no? Etc. Narrador testigo, ¿no? Es aquel que presencia, ¿no? Los hechos, él observa, él los ve, nadie le cuenta. Y el narrador protagonista es aquel que participa en esta narración. Personajes, siempre tenemos estudiantes, tanto principales como secundarios. Estos personajes son los que realizan la acción, ¿no? La trama. El ambiente, alumnos, es donde pues se desarrollan las acciones, el lugar. La acción o acontecimientos es lo que se cuenta en este relato. Entonces tenemos el narrador, personajes, ambiente, acontecimiento. ¿Cuáles son las especies, alumnos, del género narrativo? En cuanto a las especies del género narrativo, estudiantes, bueno, acá a veces se diferencian por la extensión de cómo han sido escritos, cuántas páginas, ¿no? Temas.
sus personajes. Y los más conocidos, la novela, el cuento y la fábula. En cuanto a la novela, que es la narrativa más extensa, que está entre las 60.000 y 200.000 palabras, o de 300 o 1.300 páginas o más, estudiantes. Es cierto que novela proviene pues, de un vocablo latín, novellus, ¿sí? Y ha sido el que ha tenido más auge en el siglo XIX. Tiene a veces, estudiantes, algunas variantes, porque a veces se empieza desde lo más antiguo. Recuerden ustedes las novelas de caballería, ¿no? De caballeros. Bueno, sabemos que están escritas en prosa, ¿no? Estas situaciones pueden ser reales, pueden ser ficticias, ¿no? Encontramos una trama, un conflicto que se va a resolver, pero ya sea de forma positiva o negativamente. Y tenemos, ¿no?, algunas obras acá, alumnos, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Tenemos Los Miserables, de Víctor Hugo, Un mundo para Julius, también de Alfredo Bryce Echenique, que es muy bonita también esa novela. ¿No? Y tenemos acá, ¿no?, La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa, Fyodor Dostoyevsky, ¿no?, con Crimen y castigo, Los Miserables, con Víctor Hugo, ¿no?, sus obras. Y acá vamos a conocerlos. Ahí está Mario Vargas Llosa, Fyodor Dostoyevsky, ¿no?, Víctor Hugo. Tenemos otras más también, como Ave sin nido, ¿no?, que, de una literata, Clorinda Mato de Turner, La ciudad y los tísicos, de Abraham Valdelomar, ¿no?, Los perros hambrientos, de Ciro Alegría, Los ríos profundos, es muy bonita, de José María Arguedas, ¿no?, etcétera, alumnos. Bueno, tenemos nuestros literatos, ¿no?, en cuanto a lo que es la novela. Veamos lo que es el cuento. También es una narración en prosa, ¿no?, pues, alumnos, es algo popular, así como de repente los mitos, ¿no?, y leyendas. Se basa en hechos reales, ¿no?, o imaginarios. Su trama, más bien, es protagonizada por un grupo de personajes y con un argumento que debe ser sencillo para poder entenderlo rápidamente, ¿no?, este cuento, alumnos. A veces se presentan pues sucesos insólitos, alumnos, transmitido por vía oral como escrita, ¿no?, ahora, y los hechos pueden ser reales o fantásticos. Tiene pocos personajes, escrita en prosa, o también puede ser en verso. Hay muy pocas que son escritas en versos. Acá interviene un narrador. Su estilo es muy sencillo del cuento. Y entre ellos pues tenemos, alumnos, bueno, el objetivo, como se dijo, ¿no?, anteriormente, debe ser comprensible, despertar una reacción emocional impactante en el lector, pero sí, de forma rápida. Y tenemos nosotros Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro, El caballero Carmelo, de Abraham Valdelomar, que eso ya lo conocen también, Paco Yunque, de César Vallejo, Calixto Garmendia, de Ciro Alegría, Los inocentes, de Oswaldo Reynoso.
Bien, ahí lo tenemos, ¿no? A Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, Abraham Mandelomar, ¿no? Y tenemos a César Vallejo. Bien, creo que ya les hablé de este personaje. Algunos, los niñitos, huérfanos, que estaban a cargo, ¿cómo se llama?, de su abuelo, el cerdo, ¿no? Pascual, y un animalito, perrito raquítico, flaco, que le llamaron Pedro. Acá tenemos el caballero Carmelo, ¿no? Paco Yunque, de César Vallejo, donde se demuestra lo que es, ¿no?, el abuso a alumnos en esa obra, que es sencillamente también corta. En cuanto a lo que es la fábula o apólogo, ¿no?, el otro nombre, estas son mucho más antiguas, alumnos, y tiene mucho éxito, ¿eh? Hasta hoy en día, que ahorita vamos a recordar de repente, ¿no?, algunos estudiantes, porque es un relato breve, de ficción. Acá más bien sí, quienes participan no son animales que hablan, ¿no? Y puede ser escrito en prosa o en verso. Su finalidad didáctica. Debe tener un carácter ético y universal. Es formular la mayor parte de las veces al final. En donde se denomina lo que es la moraleja, que a veces se encuentra al principio, o de repente está eliminada, o está sobreentendida. Y tenemos pues nosotros, alumnos, las fábulas morales de Félix María Samaniego, las fábulas literarias de Tomás de Iriarte. Acá tenemos una fábula clásica de Esopo, que les voy a dar lectura, a ver, y vamos a ver en qué moraleja nos da, ¿no? Que dice, alumnos, el título es El águila, el cuervo y el pastor. Y dice así: lanzándose desde una cima, un águila arrebató a un corderito. La vio un cuervo y, tratando de imitar al águila, se lanzó sobre un carnero, pero con tal mal conocimiento en el arte que sus garras se enredaron en la lana y, batiendo al máximo sus alas, no logró soltarse. Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuervo y, cortando las puntas de sus alas, se la llevó a sus niños. Le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave era aquella. Preguntaban los niños, ¿no? Y él les dijo: para mí solo es un cuervo, pero él se cree águila. Entonces, alumnos, de repente, ¿no?, la moraleja que nos está dando la enseñanza, esta finalidad didáctica, alumnos, o de formación educativa, nos puede decir que nuestro esfuerzo debemos poner y darle una dedicación a lo que realmente estás preparado, no en lo que no te corresponde, ¿no? De repente ustedes pues ven, uy, miren, nuestro amigo confecciona el calzado muy bonito, pero ustedes quieren hacer, pero no saben hacerlo. Y a pesar de eso, ustedes van a realizar esa actividad, a hacer calzado. ¿Qué calzado pues les saldrá a estudiantes?
dedíquense, alumnos, a darle más empeño, esfuerzo a sus habilidades. ¿No? Es igual que pasa a veces en casa, ¿no? De repente, bueno, el estudiante Pancracio, ¿sí?, saca muy buenas notas en matemática, ¿sí? Pero en comunicación saca malas notas, notas bajas. ¿Qué hace el padre de familia? Le va a contratar un profesor de comunicación, en vez de que le contrate un profesor de matemática, para que explote esas habilidades ese estudiante. O sea, en este caso, ¿no?, Pancracio. Miren lo que nos da, cómo se llama, ¿no?, lo que es el águila, el cuervo y el pastor. Tampoco no aparentemos tampoco lo que no somos. Otra, estudiantes. El águila, la liebre y el escarabajo. Estaba una liebre saliendo perseguida por un águila y viéndose perdida, pidió ayuda a un escarabajo, suplicándole que le ayudara. Le pidió el escarabajo al águila que perdonara a su amiga, pero el águila, despreciando la insignificancia del escarabajo, devoró a la liebre en su presencia. Desde entonces, buscando vengarse del escarabajo, observaba los lugares donde el águila ponía sus huevos y, haciéndolos rodar, los tiraba a tierra. Viéndose el águila echada del lugar, a donde quiera que fuera, recurrió a Zeus, pidiéndole un lugar seguro para depositar sus huevos. ¿No? Como el escarabajo los empujaba, los hacía rodar, le ofreció Zeus colocarlos en su regazo. Pero el escarabajo, viendo la táctica escapatoria, hizo una bolita de estiércol, voló y la dejó caer sobre el regazo de Zeus. Se levantó entonces Zeus para sacudirse aquella suciedad y tiró por tierra los huevos sin darse cuenta. Por eso, desde entonces, las águilas no ponen huevos en la época en que salen a volar los escarabajos. En otras palabras, su moraleja, que nunca desprecies lo que parece insignificante, pues no hay ser tan débil que no pueda alcanzarte. Imagínense, alumnos, ningún ser es débil. No tenemos por qué minimizar a nadie, alumnos, así sea por su condición social. Porque a veces sucede que en las escuelas o colegios, bueno, hay estudiantes de toda condición social. A veces que los que están de mayor condición social, bueno, pues tratan mal a las demás personas, cometiendo lo que es el bullying, ¿no? Pero no saben que la vida da vueltas. Al último, en la condición social baja, al último va a estar una condición alta. Y la del alta, ¿no? Y ahí es donde va a requerir ayuda y apoyo. Y va a querer que se la brinden. Bien, estudiantes, van a elaborar ustedes un organizador con la información brindada, ¿no? En su cuaderno le van a tomar una fotografía y le van a enviar a la plataforma de la institución. Pero antes de eso, alumnos,
nosotros vamos a ver un pequeño video. Ya les he leído unas fábulas. Vamos a ver lo que es un cuento de Calixto Garmendia, de Ciro Alegría. Y como este ya también es el último tema, la siguiente clase, bueno, vamos a mirar también un video de una novela, ¿no? Ya escogeremos el autor de repente con ustedes mismos. Y observemos, alumnos, no como en este cuento, que en forma rápida nos vamos a dar cuenta, ¿no?, del abuso que se produce, estudiantes. Visualizando pantalla. ¿Visualizan? Sí, profesor. Sí, correcto. Entonces, muy bien. Presten atención, alumnos. Sinceramente, a veces a través de los cuentos conocemos nuestras costumbres, tradiciones, abusos de nuestra historia. Con ustedes, entonces, el cuento Calixto Garmendia, de Ciro Alegría Bazán. Déjame contarte. Le dijo un hombre llamado Remigio Garmendia a otro llamado Anselmo, levantando la cara. Todos estos tiempos me he quedado pensando. Anoche, esta mañana, incluso esta tarde, me ha traído muchos recuerdos. Yo nací allí arriba, en un pueblo de los Andes. Mi padre era carpintero y me mandó a la escuela hasta segundo año de primaria. Eso era todo lo que había. Y eso que tuve suerte de haber nacido en el pueblo, porque los niños del campo se quedaban sin escuela. Fuera de su carpintería, mi padre tenía un terrenito al lado del pueblo, en los cuales cultivaba con la ayuda de algunos indios, a los que le pagaba en plata o con alguna obrita de carpintería. Desde un extremo del corredor de mi casa veíamos amarillar el trigo, verdear el maíz y azulear las habas en nuestra pequeña tierra. Daba gusto. Comíamos y teníamos todo lo que necesitábamos. Eso considerando nuestra pobreza. A causa de tener algo, y también por su carácter, mi padre nunca agachaba la cabeza ante nadie. Su banco de carpintero estaba en el corredor de la casa, dando a la calle. Pasaba el alcalde. Buenos días, señor, Decía mi padre, y se acabó. Pasaba el subprefecto. Buenos días, señor. Y asunto concluido. Pasaba el alférez de gendarmes. Buenos días, alférez. Y nada más. Pasaba el juez y lo mismo. Así era mi padre con los mandones. Ellos hubiesen querido que les tuviera miedo, o les pidiese, o les debiera algo. Se acostumbran a todo eso los que mandan. Mi padre les disgustaba, y no acababa ahí la cosa. De repente venía gente del pueblo, ya sea indios, cholos o blancos pobres, de a 10, de a 20, o también en poblada llegaban. Don Calixto, encabécenos para hacer ese reclamo. Mi padre se llamaba Calixto, oía de lo que se trataba, si le parecía bien aceptaba, y salía a la cabeza de la gente, que daba vivas y metía harta bulla para hacer el reclamo. Hablaba con buena palabra, a veces hacía ganar a los reclamadores y otros perdía, pero los campesinos siempre le tenían confianza. Cualquier abuso que se cometía, mi padre estaba ahí enfrente, reclamando. Las autoridades y ricos del pueblo, dueños de haciendas y fundos, le tenían echado el ojo encima para partirlo en la primera ocasión. Consideraban altanero a mi padre, quien no los dejaba tranquilos. Él ni se daba cuenta y vivía como si nada le pudiera pasar. Había hecho un sillón grande que ponía en el corredor. Ahí solía sentarse por las tardes y conversar con amigos. Lo que necesitamos es justicia, decía. El día que Perú tenga justicia será grande. No dudaba de que la habría,
y se torcía los mostachos con satisfacción y predicaba: No debemos consentir abusos. Sucedió que vino una epidemia de tifo y el panteón del pueblo se llenó con los muertos del propio pueblo y los que traían del campo. Tras este hecho, las autoridades del pueblo encontraron la oportunidad perfecta de vengarse de mi padre, transformando nuestro terrenito en panteón. Mi padre protestó diciendo que por qué no toman el terreno de los ricos, cuyas haciendas llegaban hasta la propia salida del pueblo. Dieron de pretexto que el terreno de mi padre estaba ya cercado. Pusieron gendarmes y comenzó el entierro de los muertos. Quedaron en darle 700 soles por aquel terreno, que en esos tiempos era algo. Pero cada vez que iba a cobrarlos, pero qué papeleo, qué autorización, qué requisitos, que no hay dinero. Un día, después de discutir con el alcalde, mi padre regresó a casa y empezó a afilar una cuchilla, y para asegurarse, también un formón. Mi madre algo le vio en la cara, y llorando le suplicó que nada ganaba en ir a la cárcel, y más si nos dejaba a nosotros más desconsolados. Mi padre se contuvo como quebrándose. Yo era niño, pero lo recuerdo como si hubiera pasado esta tarde. Mi padre no era hombre que renunciara a su derecho. Comenzó a escribir cartas, exponiendo la injusticia. Quería conseguir que al menos le pagaran. Un escribano le hacía las cartas y le cobraba 2 soles por cada una. Mi pobre escritura no valía para eso. El escribano ponía al final: a ruego de Calixto Garmendia, que no sabe firmar, fulano. El caso fue que mi padre despachó 2 o 3 cartas al diputado por la provincia, otras al senador por el departamento, otra al mismo presidente de la República. Por último, mandó cartas a los periódicos de Trujillo y a los de Lima. Nada, señor. El postillón llegaba al pueblo una vez por semana, jalando una mula cargada con la valija del correo. Pasaba por la puerta de la casa y mi padre se iba detrás y esperaba en la oficina del despacho hasta que clasificaban la correspondencia. A veces yo también iba. ¿Carta para Calixto Garmendia?, preguntaba mi padre. El interventor, que era un viejito flaco y bonachón, tomaba las cartas que estaban en la casilla de la G. Las iba viendo y al final decía: nada, amigo. Mi padre salía comentando que la próxima vez habría carta. Con los años afirmaba que al menos los periódicos responderán. Un estudiante me ha dicho que por lo regular los periódicos creen que asuntos como esos carecen de interés general. Esto en el caso de que los mismos no estén a favor del gobierno y sus autoridades y callen cuando pueda perjudicarles. Un día, a la desesperada, fue a sembrar la parte del panteón que aún no tenía cadáveres para firmar su propiedad. Los gendarmes lo tomaron preso, mandados por el subprefecto, y estuvo 2 días en la cárcel. Los trámites estaban ultimados y el terreno era la propiedad municipal legalmente. Cuando mi padre iba a hablar con el síndico de gastos del municipio, el tipo abría el cajón del escritorio y decía como si ahí debería estar la plata. No hay dinero, no hay nada ahora. Cálmate, Garmendia, con el tiempo se te pagará. Mi padre presentó 2 recursos al juez. Le costaron 10 soles cada uno. El juez lo declaró sin lugar. Mi padre ya no pensaba en afilar la cuchilla y el formón. Es triste tener que hablar así, dijo una vez, pero no me darían tiempo para matar a todos los que me debían. El dinerito que mi madre había ahorrado y estaba en una ollita escondida en el terrado de la casa se fue en cartas y en papeleo. A los 6 o 7 años del despojo, mi padre se cansó hasta de cobrar. Envejeció mucho en aquellos tiempos. Lo que más le dolía era el atropello. Alguna vez pensó en irse a Trujillo o a Lima a reclamar, pero no tenía dinero para eso. Yo fui creciendo en medio de esa lucha. A mi padre no le quedó otra cosa que su modesta carpintería. Apenas tuve fuerzas, me puse a ayudarlo en el trabajo. Era muy escaso.
Cuando morían los ricos del pueblo, se enterraban en cajones, y los indios enterraban a sus muertos envueltos en mantas sujetas con cordel. Cada vez que moría un hombre rico, mi padre se alegraba. Mi madre siempre dijo que no era bueno alegrarse de la muerte de un cristiano. Una vez hubo un acontecimiento grande en todo el pueblo. Un forastero abrió una nueva tienda. Mi viejo y yo trabajamos 2 meses para hacer el mostrador y los andamios para los abarrotes. En mi casa hubo ropa nueva para todos. Mi padre me dio dinero para que lo gastara en lo que quisiera. La mayor cantidad de plata que había visto en mis manos, 2 soles. Lo único bueno fue que yo gasté los 2 soles en una muchacha llamada Eutimia. Así era el nombre. La cosa fue más triste cada vez. En las noches, eso de las 3 o 4 de la madrugada, mi padre se echaba unas cuantas piedras bastante grandes a los bolsillos, se sacaba los zapatos para no hacer bulla y caminaba medio agazapado hacia la casa del alcalde. Tiraba las piedras rápidamente a diferentes partes del techo, rompiendo las tejas. Luego volvía a la carrera y ya dentro de la casa a oscuras, pues no encendía la luz para evitar sospechas, se reía. Su risa desastrosamente humana parecía por ratos el graznido de un animal. Con eso se calmaba unos días, pero luego volvía a salir a lanzar más piedras a los tejados. Un día, de un momento a otro, murió el alcalde. Algunos decían que fue por un pedazo de chancho, otros que fue por la negatividad de sus enemigos. Luego llamaron a mi padre para que hiciera el cajón y me llevó a mí para tomar las medidas con un cordel. El cadáver era grande y gordo. Tendrían que ver la cara de mi padre contemplando el muerto. Él parecía la muerte. Y cobró 50 soles por adelantado, y le reclamaron el precio. Él respondió que el cadáver era grande, y además gordo, y que el cajón tenía que ser grande. Hicimos el cajón a la diabla. A la hora del entierro, mi padre observaba desde el corredor de mi casa cómo metían el cajón al hoyo, y decía: «Come, desgraciado, come la tierra que me quitaste, come». De ahí en adelante, se dedicó a romper el tejado de la casa del juez, esperando que también muera. Y lo mismo en la casa de los otros mandones. Su vida era odiar y pensar en la muerte. Mi madre se consolaba rezando, y yo tomando a Eutimia en el alisal de la quebrada. Pero me dolía muy hondo que hubieran derrumbado así a mi padre. Antes que lo despojaran, su vida era amar a su mujer y a su hijo, y defender a los que lo necesitaban. Mi madre le dio esperanzas con el nuevo alcalde. Parecía que mi padre se había recuperado, pero solo duró 2 días. El nuevo alcalde también le dijo que no había dinero para pagarle, que había cobrado muy caro el cajón del muerto y que además era un agitador del pueblo. Hacía años que mi padre se encontraba en desgracia con las autoridades y la gente, ninguno se asomaba a la casa para ayudarlo. Mi padre se puso furioso y gritó al nuevo alcalde y lo metieron preso durante 15 días a la cárcel por desacato. Cuando salió de la cárcel, le aconsejaron que vaya con mi madre, le lloraran y le suplicaran al nuevo alcalde para que le paguen, lo cual él dijo: ¿Por qué quieren humillarme? La justicia no es limosna. Pido justicia. Al poco tiempo, mi padre murió. Luna rebelde Atahualpa. Bien, alumnos, ¿han apreciado ustedes este cuento de Calixto Garmendia?
visto el abuso que existe, cómo se convierte en una persona justa, luego llega a odiar, a que se mueran dichas autoridades. Imagínense, ¿no? Cuando entierran a alguien, así sea tu enemigo, ¿no? Come la tierra que me robaste, ¿no? Al último terminó sin justicia, ni en el abuso que había en esos tiempos. Bien, estudiantes, la siguiente clase voy a tratar de seleccionar una novela, ¿no? Y de repente ver algunas más fábulas. Pues con este tema nosotros hemos terminado, solo queda lo que es un repaso nada más, si ustedes observan su libro virtual, alumnos. Ahora sí ingresen a la plataforma, al módulo 6. Plataforma módulo 6. Y ubican examen diario número 4, literatura, tercer bimestre. Examen diario número 4, literatura, tercer bimestre. Terminan y me indican, por favor. Calixto Garmendia.